Muy bien, pues buenos días. Ya saben que hoy es un día especial, por eso estamos reunidos hoy en la mañana, en lugar de nuestro horario regular de las 5 de la tarde. El siguiente domingo, recuerde, regresamos a las 5 de la tarde. Por favor, no llegue a las 8 de la mañana, no va a encontrar a nadie aquí. Pues el Señor ha resucitado, hermanos, hermanas. Es la razón por la cual tenemos amén, tenemos este día especial para celebrar. La palabra de Dios dice así en Mateo 28, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, pues ha resucitado. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios resucitado. Adoramos a un Dios que está sentado en el trono de gloria, victorioso, victorioso, reinando sobre su reino. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual buscamos. Y es el Dios al cual debemos de amar con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón. Juan, capítulo 3, de los versículos 1 al 18, nos muestran una conversación donde el Señor Jesús le declara y le aclara la razón de la cruz, la razón de la muerte. Y también aclara el propósito de esa muerte. Él no murió para nada más ser sepultado y tener una tumba permanente. Esa tumba no existe, está vacía. Y eso es lo que el día de hoy queremos entender un poco más, para que nuestro corazón tenga confianza absoluta en este Dios de la Biblia y que nosotros sepamos que en los momentos difíciles el Dios vivo escucha y contesta nuestras oraciones. Amado Señor, pedimos de que seas tú quien hable, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo. Sé tú quien hable, sé tú quien enseñe. Yo me hago a un lado para que seas tú quien utilice ahora mis labios. Esta es tu palabra. Señor, es tu palabra. Y es a lo que nos dedicamos aquí en Hosanna Christian Fellowship. A compartir, a entender, a enseñar y a aprender tu palabra. De Génesis hasta Apocalipsis. Solamente tu palabra. Así es que, Señor, te damos gracias. Exaltamos tu nombre porque tú eres un Dios bueno. Y te damos gracias, lo pedimos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 3 entonces nos permite ver un diálogo entre un fariseo, un hombre muy respetado dentro de su comunidad. Ese individuo tiene como nombre Nicodemo. Y en este capítulo del capítulo 3 de Juan, podemos ver cómo esta persona viene con sus preguntas y después nos damos cuenta de las respuestas que él recibe. Dice ahí en el versículo 1 que había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este es un hombre fariseo, un líder de la comunidad. Los fariseos eran la secta religiosa, una de las más estrictas en aquel entonces. Estrictos en todas formas y devotos en todas sus formas de alabar a Dios, buscar a Dios. Pero al leer las Escrituras nos damos cuenta de que ellos también ya habían añadido leyes a la Biblia o a la palabra. Se habían desviado también
hasta el punto de que el Señor Jesucristo los critica múltiples veces, les dice hipócritas, fariseos hipócritas. Este Nicodemo viene de noche. ¿Por qué? Viene a escondidas. Tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué? Porque los fariseos ya habían estrictamente advertido a todos, especialmente entre ellos los líderes de los fariseos, la advertencia de no recibir enseñanzas de este tipo, de este Mesías, o de este individuo que viene predicando de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y donde la gente lo viene siguiendo, y los fariseos habían advertido: no se reúnan con ese o serán expulsados. Como fariseo, entonces, Nicodemo sabía muy bien esta advertencia, la entendía muy bien. No quería él ser expulsado. No quería ser expuesto. No quería ser avergonzado dentro de su comunidad por ir a buscar y platicar con el Señor Jesús. Por eso él va de noche, a escondidas. Lo maravilloso de esto es de que el Señor Jesús no lo rechaza a Nicodemo, ni tampoco lo avergüenza, lo hace sentir mal por venir a escondidas a platicar con él. Pero Nicodemo viene al Señor Jesús porque él entiende algo muy distinto acerca del Señor Jesús. Él entendía de que el Señor Jesús no es como ellos, como los fariseos. No se comportaba como los fariseos. No se vestía como los fariseos. Y tampoco enseñaba como los fariseos. La Biblia dice que él enseñaba con autoridad. Nicodemo quería entender y saber más acerca de este hombre que es enviado de Dios. Él lo declara. De hecho, la primera palabra que brota de los labios de Nicodemo al acercarse con el Señor Jesús, allí en el versículo 2, es Rabí. Este es un título de respeto. Se puede decir que es un maestro de maestros, un pastor de pastores, un gran maestro. Nicodemo le muestra ahí respeto al Señor Jesús. Recuerda la advertencia. Pero aún así Nicodemo sabe de que el Señor Jesús viene enseñando con autoridad. Y Nicodemo también le confiesa allí al Señor Jesús, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí él declara, Nicodemo, de que el Señor Jesús está enseñando las cosas de Dios, está enseñando las palabras de Dios. Y añade Nicodemo diciendo: y sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, los milagros que se escuchan que tú estás haciendo y que hemos visto aquí dentro de nuestra comunidad, sin duda confirman de que tú has sido enviado por Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo Nicodemo identifica algo distinto acerca del Señor Jesús? Este fariseo religioso estricto. Usted también, si tiene sus dudas y no quiere ser reconocido en la comunidad como una persona que va a ver al Señor Jesús o a escuchar al Señor Jesús, y te acercas a él a escondidas, recibirás el mismo recibimiento como lo recibió Nicodemo. No lo rechazó. Tampoco el Señor Jesús no lo sospechó a Nicodemo como un espía. El Señor Jesús pudo haber hecho eso. Pudo haber pensado: viene espiándome a mí. Quizás viene a arrestarme. O
trae sus guardias allá afuera, porque no termina así al final la vida del Señor Jesús, siendo arrestado por los guardias de los fariseos. El Señor Jesús no lo sospecha. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús conoce el corazón de los hombres. Y el Señor Jesús entendió claramente de que Nicodemo vino a él con un corazón sincero. Estas son buenas noticias para usted y para mí, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús y ve nuestro corazón sincero, Él no nos rechaza. Él quiere dialogar con nosotros. Y esto es lo que vemos en este capítulo 3 de Juan. Es un diálogo. El Señor Jesús le responde en el versículo 3, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le preguntó nada acerca de nacer de nuevo. Nicodemo no tocó el tema de nacer de nuevo. El Señor Jesús, de repente, la respuesta que le da al escuchar de que sabemos que Dios te ha enviado como maestro, la respuesta es: hey, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino al pobre de Nicodemo confundido allí. ¿Qué? Pero una vez más, es un diálogo. Mire cómo el Señor Jesús siempre está dispuesto a escuchar y a platicar con usted. Pero ahora le muestra a Nicodemo una poderosa señal. Nicodemo le acaba de decir: las señales que tú haces sin duda confirman de que Dios está contigo. Y el Señor Jesús le dice: ok, mira, aquí hay una señal poderosa. Tienes que nacer de nuevo. No hay una señal más poderosa, aparte de la resurrección del Señor Jesucristo, que muestra que el Señor Jesucristo ha resucitado, sino que usted ha vuelto a nacer. Nosotros somos la evidencia de que Él vive. Nosotros somos esa señal de que Él vive. Cuando usted vuelve a nacer, su mundo cambia completamente. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, todo su ser, ahora comienza a ser transformado. Nuestro hermano Abraham lo había mencionado hace un momento. El Señor Jesús nos ha librado o nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz. Esa es una evidencia de que hemos vuelto a nacer. Entendemos ahora lo que significa decir: Cristo, te amo. Y lo hacemos con un corazón sincero. Entendemos ahora lo que significa el orar, pedir. Y entendemos de que Él va a contestar. Esa fe es nutrida por ese nuevo nacer, ese nuevo nacimiento. Y cambiamos. Yo ya no soy la misma persona que yo era antes. Y ese es el propósito de la cruz. De darme la oportunidad de arrepentirme. Y el Señor me da la poderosa señal de volver a nacer. Es algo que Dios hace. Esto yo no lo puedo hacer. Por eso ahora la pregunta en el versículo 4 de Nicodemo: ¿qué? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta sincera, práctica, obvia. Y lo obvio siempre será obvio. La verdad es verdad. La mentira es mentira. Lo obvio siempre será obvio. La verdad de Dios es de que es eterna y jamás cambia.
¿Cómo sabemos de que la verdad de Dios jamás cambia? Porque la palabra dice que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice amén y amén. Si Dios no cambia, su palabra no cambia. El mundo cambia. Y el mundo desea cambiarnos a nosotros. Y cambiar la verdad. Darnos mentira por verdad. Pero lo obvio siempre será obvio. Un hombre siempre será siendo un hombre. Y una mujer siempre seguirá siendo una mujer. Pero ¿cómo se sienten? Pero es porque se sienten, son sus emociones. Es lo que ellos desean. No. Tus cromosomas siguen siendo lo mismo. Aunque tú te cambies y hagas una transformación quirúrgicamente en tu cuerpo, las cromosomas no cambian. Los genes del hombre siguen siendo de masculino y los genes de mujer siguen siendo de femenino. Lo obvio siempre será obvio. Y Nicodemo quiere saber, ok, ¿cómo puede suceder esto? Lo obvio. Ayúdame a entender lo obvio, en otras palabras. En el versículo de los versículos 5 al 8, mire la respuesta que le da el Señor Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay dos nacimientos. Nacer de agua, o sea, cuando revienta el agua del vientre de la mamá, ¿verdad? Ese es el primer nacimiento. Y ahora es un nacimiento del Espíritu, dice ahí. El Espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Es la segunda vez que dice el reino de Dios. Note allí, en el versículo 3 lo menciona y ahora lo repite en el versículo 5. El reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios, uno debe de volver a nacer. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es verdad lo que el Señor Jesucristo dice aquí acerca del viento. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Piense, considérelo. Pero sabemos de que existe el viento. Y dice ahí el Señor Jesucristo, oyes su sonido. En otras palabras, te estoy diciendo la verdad. Algo que sí existe, algo que sí es posible. Es evidente. Por eso le dice algo tan sencillo y tan práctico. Es como el viento. ¿Crees en el viento, verdad que sí existe? No hay duda. Esto es lo que Dios le está diciendo a Nicodemo. El nacer de nuevo es un milagro, una señal del Espíritu. Y es necesario, dice ahí, es necesario. Es necesario. Es necesario porque de no ser así, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Uno debe de volver a nacer de nuevo porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón en el instante que nosotros nos arrepentimos. En el instante de que yo sinceramente declaro, Señor, creo en ti. Moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Cámbiame. Sé mi Señor, sé mi Salvador. En ese instante, cuando lo hacemos con un corazón sincero, el Espíritu Santo mora en el corazón de uno y comienza a limpiar de dentro hacia afuera. Los religiosos se limpian de afuera hacia adentro. El cambio debe de ser interno.
Eso es importante, de que el Espíritu de Dios more en nuestro corazón, porque el pecado debe de ser limpio, debe de ser quitado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Espíritu de Dios entonces quita el pecado de mi corazón. Esto significa que yo al morir, ahora lo que hay en mi corazón es la sangre del Cordero, marcada en mi ser. Ya no es el pecado. Por lo tanto, ahora yo puedo entrar al reino de los cielos, porque el pecado no entra en el reino de los cielos. Es necesario arrepentirse, es necesario creer en el Señor Jesús, es necesario nacer de nuevo. Responde a Nicodemo en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Otra buena pregunta. Hasta allí, quiero que note que el Señor Jesús, con las preguntas que Nicodemo le está presentando, el Señor Jesús no se molesta. El Señor Jesús no se incomoda. El Señor Jesús no le dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No lo hace sentir mal. No lo incomoda a Nicodemo por sus preguntas obvias. Son sinceras. Él verdaderamente quiere saber, quiere entender. Le digo esto para que usted no se incomode en las preguntas que usted tenga a Dios, porque Él no se incomoda. Tampoco se molesta. Pregúntele lo que usted quiera preguntarle a Dios. Cualquier duda que usted tenga, cualquier cosa que usted no entienda, pregúntele. Él le dará la respuesta. Él tiene sus formas de darnos respuesta. Y lo hace, fielmente lo hace. Responde el Señor Jesús en el versículo 10, mire. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? No lo está criticando. No lo está haciendo sentir mal. Aquí lo que está sucediendo es de que está hablando de las cosas de Dios, está hablando de las señales de Dios, está hablando de los milagros de Dios, las cuales se encuentran en las Escrituras. Y un maestro de Israel debería de saber esto. Pero no lo está criticando, una vez más. ¿Cómo es de que un religioso, devoto, estricto fariseo no sepa esto? Esto es fácil. Mire, Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar. Hurtar, eso es robar. ¿Y qué nos roba? Comienza robándonos la verdad, para desviarnos, para que nosotros no entendamos la verdad, para que no busquemos la verdad. Y el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Versículos 11 al 13 le da la respuesta. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Mire ahora el plural. Jesucristo está hablando en el plural aquí. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. ¿De quién está hablando? Ahí es una evidencia de que está hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos están de acuerdo, ellos están siempre obrando para a favor de la salvación de la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Nicodemo básicamente debe de saber esto, desde Génesis hasta Malaquías, hasta ese entonces las escrituras que están escritas hasta ese momento. Este fariseo debió haber entendido esto.
Continúa diciendo el Señor en los versículos 12 y 13, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Se da cuenta que dice ahí descendió del cielo? Ahí está declarando de que Él es el Hijo de Dios. No lo está diciendo ahí a escondidas o dándole una... Vamos a ver si entiende esta parábola. Le está diciendo esto claramente a un fariseo. Recuerde la advertencia. Recuerde que les habían advertido, no se acerquen a este Jesús. Y aquí le está declarando, yo he descendido del cielo, yo soy el Hijo del Hombre. Y también le dice que está en el cielo. En ese instante está en el cielo. ¿Cómo puede ser esto cuando Él está dialogando con Él mismo en persona? Porque Dios solamente puede estar en todos los lugares a la misma vez. Él es el único omnipresente Dios. Omnipresente. Versículo 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Mire, otra vez vuelva a repetir esa frase. Así es necesario, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la evidencia del cómo sucede el volver a nacer. ¿Cómo puedo volver a nacer? Gracias a la cruz. Cuando tú crees en la cruz, cuando tú crees en la obra de la cruz, cuando tú crees que al tercer día, y lo estamos celebrando el día de hoy, Él resucitó. Cuando tú crees esto, tendrás vida eterna, y vas a tener vida eterna solamente porque ahora has vuelto a nacer. La eternidad comienza en ese mismo instante. En el momento que tú te arrepientes, eternidad con Dios inicia en ese instante. Tu día de antes, tus días de antes dejan de existir en ese instante. ¿Y qué cambia ese cambio en tu ser? Sino la cruz. Es la cruz. Para mí fue el 8 de marzo del 2004. Ese día yo me di cuenta de la cruz. Ese día yo entendí la cruz. Ese día entendí de que Dios es bueno y que Dios no era mi enemigo, sino de que yo era enemigo de Dios. Pero ahora Él me llama amigo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Para Nicodemo esto es fácil porque él entendía muy bien las Escrituras. Ahora le está diciendo, ok, maestro de Israel, ¿quieres entender esto? Aquí te aclaro lo que deseas saber. Esto se puede llevar a cabo en esta forma. Mire lo que dice Números capítulo 21 de los versículos 5 al 9. Es la referencia a lo que el Señor Jesús está hablando aquí. Números 21 y de los versículos 5 al 9 dice lo siguiente. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Estaban caminando en el desierto después de haber sido rescatados de Egipto. Y dice ahí la pregunta del pueblo, están contra Dios y contra Moisés, dice ahí el pueblo. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se están quejando. Se están quejando. Y dicen ahí, pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio. Wow. Nuestra alma tiene fastidio. ¿Sabe qué es eso? Estoy cansado de lo que tú me das. Estoy cansado de lo que tú me das.
¿Podemos quejarnos de tal forma así contra Dios? Sí, porque somos egoístas y se nos olvida que las bendiciones de Dios son buenas. Versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés. ¿Por qué? Porque se arrepienten. Se arrepienten de haber venido a quejarse contra Dios. Hay un arrepentimiento allí. Y vienen a Moisés en el versículo 7. Mire lo que dice. Mire las palabras de arrepentimiento. Escuche. Hemos pecado. Hemos pecado. Es exactamente lo que le he estado diciendo esta mañana a usted. Cuando nosotros nos arrepentimos, significa de que declaramos de que he pecado. Soy un pecador. Hemos pecado, dice ahí, por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ahora mire lo que dice el pueblo. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, porque estamos muriendo, obviamente, ¿verdad? Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea, de bronce. Una serpiente de bronce sobre una asta. ¿Se ha dado cuenta del símbolo de medicina? ¿Se ha dado cuenta de que es un asta y una serpiente? Cuando usted va a los hospitales, en México era muy común, yo recuerdo. Había un asta y hasta la hacían en forma de cruz y había una serpiente ahí. De ahí viene este simbolismo de sanación. La cruz sana el pecado. La cruz sana la muerte. Por eso Dios nos dice que tendremos vida eterna. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, dice el versículo 9, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y mire lo que dice ahí al final, y vivía. No le afectó la muerte al que veía la serpiente de bronce. Dios, el Señor Jesús, está diciendo, yo voy a hacer lo mismo. Como esa serpiente de bronce le dio vida al pueblo de Israel en aquel entonces, fue levantada y la veían, de esa misma forma yo le daré vida a los que crean. ¿Se da cuenta? Levantar. El Señor Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo, me van a sacrificar, me van a levantar. Y es exactamente lo que yo voy a hacer. Entonces voy a darles vida a ustedes. Es necesario, dice ahí el Señor Jesús en el versículo 14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario porque de no ser así, usted y yo tenemos una eternidad segura, confirmada en el infierno. Pero gracias a que Él fue levantado y fue necesario que Él lo hiciera, gracias a eso ahora el infierno ya no es para el que cree en Dios. El infierno es solamente para los que siguen a Satanás. Los que siguen al diablo y las mentiras que él les dice. Pero usted y yo, al arrepentirnos, al creer en el Señor Jesús, tendremos vida eterna. Ahora mire el versículo 16, ya con esto concluimos. 3:16, Juan 3:16. Ahora tiene más sentido lo que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, ama a todos. No importa quién seas tú, no importa cuál es tu trasfondo o contexto religioso.
tu nivel social, no importa. Dios te ama y ha dado su Hijo para que creas en Él. Y al creer en Él, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Dice que Dios amó al mundo, pero sin que el mundo lo pida, Dios ama al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Escuchó? Sin que el mundo lo pida, Dios amó al mundo. Yo nunca le pedí ámame. Cuando yo nací, cuando yo era niño, cuando yo era de la edad de mis 20, jamás se me ocurrió, ámame. Jamás. Pero aún así, aunque yo no me daba cuenta de Él y no creía en Él, Él me amó. Tú estás en esa misma categoría el día de hoy si no crees en Él en este instante. Ahora ya entiendes de que Él te ama y te ha amado desde el principio y te amará hasta el fin. Y porque te ama tanto, Él desea que tú no vayas al infierno. Por eso dio a su único Hijo. Sin que el mundo lo pidiera, Dios envió a su Hijo. Nadie le ha pedido, envía a tu Hijo. Necesitamos salvación. Él lo envió porque sabía muy bien que nosotros no lo vamos a hacer sin la ayuda de Él. Por eso debe de ser la señal de la cruz, la tangible y visible señal, la poderosa señal. Dios envía a su propio Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hermanos, hermanas, usted, señor, señora, que no cree en el Señor Jesús aún, quiero que sepa que de acuerdo a lo que dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El significado del triunfo de la cruz es esta. 1. Todo aquel que cree no se perderá. 2. Todo aquel que cree tendrá vida eterna. Es así de sencillo. Por favor, no seas el punto número 3. Por favor, no seas el punto número 3. Todo aquel que no cree, ese se perderá, ese no tendrá vida eterna. Dios ya hizo su obra en la cruz. Él ha resucitado. Él es un Dios vivo. Él te ama. Cree en el Señor Jesús y recibirás su perdón. Cree en el Señor Jesús y recibirás vida eterna. Cree en el Señor Jesús y tendrás el poderoso privilegio de esa poderosa señal de nacer de nuevo. Arrepiéntete. Amado Señor, gracias por tu palabra, y eso es lo que deseamos de que se cumpla el día de hoy, Señor. Que el arrepentimiento surja y que sea sincero de aquellos que aún no lo han hecho. Que se den cuenta de que sin nacer de nuevo, tienen una vida asegurada en la eternidad separados de ti. Pero que se den cuenta y se arrepientan y que tú has abierto esa puerta para estar contigo y no separados. Tener vida eterna contigo. Te damos gracias, Señor. Te alabamos. Te exaltamos. Gracias, Señor, por resucitar. Gracias por darnos vida. Te damos gracias. Lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.
porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él ha dado a su Hijo.